Estamos de vuelta aquí en Radio Ancoa, la radio de Linares, y hoy tenemos una invitada muy especial, por supuesto, Carla Alegría, consultora, y vamos a estar hablando sobre el desarrollo organizacional. ¿Cómo estás, Carla? Tengo frío el día de hoy. Hace frío, Y sí. una recomendación, traten de no venirse por la calle Carmen, sino que por si vienen caminando, al menos yo trato de priorizarlo, por Januario Espinosa, porque efectivamente calle Carmen está, pero Está incaminable. difícil, sí, O sea, ya difícil no se puede pasar en vehículo, pero ahora incaminable también, está medio peligroso, por el sobre todo trabajo. para los adultos mayores. Si pueden no andar por esa calle, yo creo que sería lo más recomendable. A propósito de eso y el frío, un poco del viento, pero a esta hora está como alumbrando el sol, así que bien. Y desarrollo organizacional, sí, pues poco conocido. Sí, o se escucha como más para las empresas, Mm. pero no sabemos a lo mejor qué es, quiénes están en sus casas, dónde es que se puede realizar, qué significa. Partamos por ahí explicándole a la gente qué significa el desarrollo organizacional. En palabras simples, son técnicas. Lo que se busca es apoyar a los grupos, a los equipos, a desenvolverse de tal manera en que sus funciones les permitan ser equipos de alto rendimiento. O sea, que tengan sus objetivos claros y les permitan conseguir esas metas en conjunto, entendiéndose entre ellos. Es fácil cuando hay como grupos pequeños y empresas pequeñas porque los desafíos, las complicaciones, también las innovaciones son más fáciles de llevarlas a cabo. Y entre comillas, porque el comportamiento humano es una cosa de aprendizaje para toda la vida. Pero cuando ya son empresas más grandes o instituciones más grandes, donde por ejemplo son liceos con equipos de 30, 40 personas y más, por ejemplo, hospitales con 2.000 personas en diferentes lugares, ahí se hace más complejo. Y el desarrollo de organización es un proceso de investigación, de acompañamiento, de ayuda hacia los seres vivos que realizan servicios, porque a pesar de que existe un contrato de por medio, veámoslo como institución pública, contrato si es empresa privada, y también en una organización donde hay un servicio o al menos un objetivo en común, se torna difícil cuando son grupos más grandes y cuando además pasas mucho tiempo junto a ellos. Veámoslo como más de 6 meses, un año, 2 años, 5 años, 10 años con las mismas personas, las relaciones se van friccionando. Y a mí me gusta mucho ocupar la palabra atención, que es parte de lo que se habla en desarrollo organizacional. Pueden ser, en principio, quizás los que tengan más cercanía a estos conceptos son los psicólogos laborales. Ya. O dentro de la misma psicología se habla también del comportamiento humano. Por eso se cruza con lo que es psicología, porque uno dice desarrollo organizacional, tiene más que ver con empresas, con números, pero tiene que ver también con la psicología y con el comportamiento humano también. ¿Y desde dónde nace el desarrollo organizacional? Bueno, la primera persona que lo empieza a trabajar y desarrolla una teoría de campo es Kurt Lewin. Como Kurt Moller, pero en vez de Moller, Lewin. Y Lewin, lo particular de su historia, así como haciendo un recuento un poco de por qué llegamos a ser los profesionales que llegamos a ser, o el oficio que llegamos a tener en nuestra vida, él particularmente nace en Alemania, en lo que nosotros conocemos hoy en día como Polonia, y su vida también está enmarcada desde el judaísmo con todo lo que tiene que ver con los centros de concentración. Su madre fallece en 1940 en ese espacio. Y entonces tiene su cultura judía, se desarrolla en el ámbito de la psicología, la sociología. Y bueno, lo que podemos hablar sobre él es también quizás desde una perspectiva de lo que él vivió como padre, que finalmente decide irse a Estados Unidos. Ya estaba inserto en las universidades en Alemania, en Berlín particularmente. Entonces ya tenía una categoría de, bueno, me parece que Kurt tiene cierta práctica en desarrollar teoría, en investigación sobre el comportamiento humano. Y en Estados Unidos es donde nace finalmente el desarrollo organizacional tiempo después, una década más o menos después que él se dirige a Estados Unidos. Pero parte desde ahí, desde evaluemos cómo nosotros sociabilizamos, cómo compartimos con otros. Él se desarrolló muchísimo en el realizar análisis del comportamiento de masas, sobre todo de los medios de masa.
Y claro, si lo ves desde su historia, dolorosa por cierto, sabemos lo que ocurrió y esperamos que nunca más se repita en Alemania, pero su dolor, por colocarle una emoción, permitió que él también desarrollara esta cercanía hacia los estudios de entender por qué el ser humano toma ciertas decisiones y por qué en la medida en que, y aquí me voy al desarrollo organizacional que después podemos hablar en mayor profundidad, por qué la palabra conflicto, discusión, tensión suele alejarnos, suele hacernos que tenemos resistencia a enfrentarlo. Y pese a que nosotros podemos ser entrenados en muchas materias, en esta en particular generalmente no se nos entrena. El desarrollo organizacional es un espacio donde podemos entrenarnos de cómo sociabilizar algo que es natural en el ser humano y que es tener diferencias. No se nos entrena tampoco a nivel familiar, de poder hablar los conflictos familiares, ¿cierto? Y por eso también lo podemos llevar a ese entorno y que es más cercano también para quienes nos están escuchando, de que precisamente no se nos ha educado en emociones, tampoco en conflicto, porque claro, cuando uno dice no, hay un conflicto familiar, inmediatamente hay como bandos. Y eso también puede generar esa tensión, como dices tú, de no hablarlo y tampoco resolver. Sí, pasa mucho tiempo. Y bueno, cada uno puede decir, yo elijo mis batallas. También es cierto, es parte de ser estratégico en la vida y observar en qué momentos puedo avanzar en algo y en otras no. Pero en esto en particular tiene que ver con eso, con relaciones de vinculación entre las personas y particularmente el desarrollo organizacional parte en los años 50, 60 en Estados Unidos y después ya empieza a ampliarse porque viene a reforzar el modelo de negocio. Parte con una figura de negocio para apoyar a las empresas en una figura que, fíjate bien, y a lo mejor las personas que nos están escuchando le hace sentido. La revolución industrial nace con el objetivo de que las empresas vienen a hacer un servicio a la comunidad, vienen a apoyar lo que ocurre en el lugar, entonces yo ejerzo la figura de extracción de algún producto y genero algún servicio o un producto propiamente tal. Las personas que participan son de la misma comunidad, entonces estoy ayudando a que sus economías familiares también se activen. Y además yo como industria me preocupo de ser como un papá contenedor y voy a permitir que todos los servicios disponibles desde la empresa también se activen. Si seguimos con esa línea, que sabemos que no funciona de tal forma en este momento, pero si seguimos con esa figura de inicio, las empresas vienen a ser una zona de seguridad. Y bueno, ahora con la ley Karin y todo lo que se ha modelado en Chile y en el mundo con la dirección del trabajo, se ha visto que en la productividad de la empresa, cuando yo me preocupo de la persona, por más que sea un número, un servicio al cual yo le pago para que lo realice, si yo me preocupo de su estado de ánimo, si yo me preocupo de sus debilidades y fortalezas, si yo además favorezco su capacitación, su enseñanza y por sobre todo, si yo alimento esa seguridad en los lazos y vínculos que hay entre los pares que participan de ese lugar, yo tengo mejor productividad, tengo menos licencias médicas, tengo aún más el compromiso de las personas porque sienten que la misión, ellos son parte. Son parte, no son un número más. Exactamente. Y ese descontento que se va dando también probablemente en algunos ambientes laborales que son tensos, que hay una tensión, que van rotando continuamente de empleados, precisamente porque no se sienten a gusto. Sí, son un número, ¿cierto? Se sienten un número. Bueno, no todas las empresas van a figurar entonces con este modelo de desarrollo organizacional que es una invitación a la prevención y sobre todo a hacerse cargo, a evaluar en qué medida nosotros estamos desarrollando nuestro servicio, nuestra labor. Y en este caso, a mí particularmente lo que me atrae y me hace tener gozo con este proceso de acompañamiento es cuando hacen las preguntas que tú podrías decir, wow, qué simple la pregunta, pero la persona viene a sociabilizarlo desde una escucha y la persona responde, de repente te puede decir, me estoy concentrando solamente como en la conversación del uno a uno, de consultarle por lo que él hace o ella, si le gusta o no le gusta, qué cree que la jefatura está esperando, qué son las expectativas, evaluar esos niveles de apoyo o quizás también de restricciones, limitaciones que le puede hacer su jefatura y los ideales, los sueños que tienen y muchos también quizás
en este día que reevalúen en sus casas, en sus espacios laborales y hacerse una única pregunta que es, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy cumpliendo una misión? Porque el oficio, el perfil del cargo, la descripción del cargo, hay muchas formas de decir lo que tú estás haciendo en ese lugar laboral para determinar si realmente tú cumples con eso y para tu vida, ¿tiene un sentido o no tiene un sentido? Y si no tiene y si tiene, ¿se puede evaluar si vas a continuar en ese lugar o no? Porque esas son las llamadas de atención y no solamente para los jóvenes menores de 30 años, sino que es una invitación para todos, es una invitación para también las personas que llevan 40 años en un espacio laboral porque no es normal. Y aquí viene una invitación también a que no normalicemos ciertas actitudes, gestos corporales, cosas en la cara, como que te dicen que te cortan y es como una energía, que no es algo que se sienta cómodo, ¿cierto? O que hayan ciertas jefaturas o jerarquías dentro de la organización que sean impositivas. Y a cada uno tiene su rol, pero también es necesario que se mantengan en márgenes de respeto, de responsabilidad también, para que no caiga todo en los hombros de un solo personaje, sino que sea un trabajo en equipo realmente. Y es una palabra quizás idílica, pero el gozo en un espacio laboral tendría que ser nuestro objetivo, al menos cuando no tenemos ciertas condiciones que nos empujan a mantenernos en un lugar donde no somos felices, pero que lo estamos haciendo por el dinero. Bueno, si existe la posibilidad de que hagan una reflexión y en la medida de lo posible puedan tomar una decisión al respecto, eso es tener un sentido de conciencia frente a la vida misma, frente a lo que nosotros hacemos, porque ¿cuántas horas estamos en el espacio laboral? Son 8, 9, a veces más. Bueno, ahora está la ley de 40 horas que poco a poco ha ido teniendo este espacio familiar para poder compartir, porque muchos se levantan muy temprano, llegan muy tarde y no comparten con su familia. Sí. Sí, al final la familia tiende a ser la misma parte laboral, o algunos también que se refugian en el ámbito laboral para no hacerse cargo de la situación familiar. Ese es otro tema. Todo hay. Pero tiene esta vinculación entonces con el comportamiento, con el trabajo de campo, la historia del desarrollo organizacional en Chile, particularmente podríamos decir 30 años, donde ha tenido una participación mayor hace 20. Pero aún así es bastante académico y podríamos decir también concentrado en empresas grandes, ya retail o un número importante de trabajadores que se hace cargo, incluso tiene departamentos de desarrollo organizacional. Pero aquí un dato, en el Maule, en un servicio público que es el Ministerio de Salud a través de los CEFAM, de los hospitales, en Curicó tiene implementado hace 10 años un departamento de desarrollo organizacional que yo estaba hablando hace un par de días con el psicólogo que es parte de ese equipo. Y es una maravilla. O sea, todos los CEFAM, si hay algún funcionario que nos está escuchando el día de hoy y tiene la oportunidad de decir, oigan, queremos conocer esta experiencia, los animo porque son lugares de alta criticidad. Hay emociones constantes en el lugar que se cruzan, tanto de los usuarios, de los CEFAM, de las postas, de los mismos funcionarios que se contactan diariamente. Y hay otros servicios también que lo tienen. Por ejemplo, el Hospital de Linares tiene un departamento de desarrollo organizacional que no funciona, pero al menos está el título. Sí. Entonces, en la medida de lo posible, se ha ido como incorporando a algunos espacios. Los colegios, los liceos, cuando son privados, tienen ciertas condiciones en el Departamento de Recursos Humanos que avanzan en desarrollo organizacional, pero eventualmente todavía sigue siendo restringido y poco conocido. Así que al menos hoy día hablar un poco de la historia de donde nace el desarrollo organizacional nos da pie para evaluarnos nosotros mismos, nuestros comportamientos y por supuesto si puede acceder a alguna consultoría de algún colega que esté en ese ámbito, incluso mejor para atender las necesidades y que la empresa tenga una rentabilidad futuro, una proyección en la innovación, etcétera. Sí, Carla, y mira, se habla del desarrollo organizacional tradicional, pero también está el dialógico. ¿Cuál es la diferencia? Sí, me gusta hablar sobre esa diferencia particularmente porque mi formación es más en el dialógico, que es el tradicional particularmente se enfoca en herramientas que sirven para llevar a cabo el estudio, la investigación, el diagnóstico, planificar estratégicamente qué es lo que se va a hacer en ese lugar donde se incorpora el consultor, pero el dialógico invita a que cada práctica
a cada intervención, a cada herramienta que se utilice, se hace en conjunto con la persona y con la institución o empresa, lo cual implica más tiempo, lo cual implica más recursos, tiempo, espacio y de las mismas personas, que también es una conversación con el líder, ya sea jefatura, dueño, etcétera, donde sea dentro de los horarios laborales. Claro, Y entonces en ese sí. devenir, en esa conversación tensional, es que también es un largo momento de dialogar, conversar sobre lo que podría ser. Y el consultor eventualmente lleva opciones, lleva borradores, pero quien elige es la persona o la institución hacia dónde nos vamos a mover. ¿Y por qué me gusta más el dialógico que el tradicional? Hablando de desarrollo organizacional, personalmente puedo decir que tiene mejores resultados. Y A la larga, aunque sea un proceso más exacto. lento, va a tener más resultados porque, claro, la persona, el individuo, me imagino, se siente Así es. parte. Ujú. Y porque nadie te está obligando. El ser humano en su comportamiento no le gusta que lo obliguen. Y tiene que ver con eso, con cómo lo hacemos nosotros, si estamos acompañando en esta decisión, cómo lo hacemos para que eventualmente tú podrías decir, bueno, y entonces, ¿para qué quiero una consultora si lo voy a decidir yo? Claro. Sí, pero ¿cuáles son las herramientas? ¿En qué medida? El momento crucial, difícil del clímax de las conversaciones, cómo se va a llevar a cabo, todo eso implica que alguien te apoye y que sepa lo que está haciendo y te dé la seguridad. Esto es estilo coach, que esté contigo en cada momento, pero además que te suelte cuando tú estás entendiendo que el desarrollo organizacional no estamos hablando de niñeces, estamos hablando de personas adultas. Sí. Y tú como adulto tienes que decidir. Y en la medida de lo posible, claro, nos invitas a decidir en todo momento de la vida, pero a veces tampoco queremos. Y ahí es donde más necesitamos reforzar que estamos en un espacio laboral, tenemos ciertas características, ciertas funciones, pero también tenemos expectativas. Eso lo podríamos hablar en otro momento, porque hay ciertas listas mentales que tenemos sobre lo que tenemos que hacer, pero quizás mi jefe piensa que tengo que hacer otra cosa, mis colegas piensan que tengo que hacer otra cosa, yo sé que ellos piensan que yo tendría que hacer esas cosas, pero yo digo que no es lo que tengo que hacer, y ese flujo, ese choque de visiones, de las expectativas que existen en un ambiente laboral es lo que finalmente tensiona. Y esa fricción mira, hablando sobre la salud que estábamos mencionando, Sí. esa institución, puede generar la muerte de un paciente, claramente. Y la idea es que eso no ocurra. Hay estudios a nivel internacional de zonas de alta complejidad, como un hospital en Inglaterra, donde ello se manifiesta y donde cada uno sabe su rol, el detalle absoluto en una operación. ¿Cómo se llega allá? Lo veíamos con unos colegas, es impresionante porque es un trabajo de larga data, pero claro que estaban acompañados de varios profesionales que les apoyaron para llegar a cómo son como equipo. Porque si yo junto a un médico, junto también, claro, una secretaria, todo un equipo multidisciplinario, pero que no sabe lo que el otro hace, sino que cree saber lo que el otro hace, genera también una distorsión de lo que creemos que esperamos. Y cada uno tiene sus expectativas del resultado que necesita, pero no funciona. En ese rango me imagino que estamos como el desarrollo organizacional colocando un stop. El mundo gira muy rápido, sí. Esto no es como el celular o como subir las publicaciones y ver 1 segundo, 2 segundos las publicaciones. Al revés, es una invitación a la detención. A la pausa, el privilegio de la pausa. Investiguemos juntos, evaluemos juntos, analicemos, exploremos en qué medida podemos hacerlo mejor, y por sobre todo en espacios laborales. Siempre se nos olvida que detrás del mesón o detrás de ese profesional al cual acudimos hay una historia, hay familia, también hay dolores y traumas, e incluso el terapeuta o quien está guiando también tiene su propia historia, y se entrena para cumplir un rol. Las personas se entrenan para una especialidad, pero aún así tienen sus cosas durante el día.
Entonces, a pesar de que el mundo nos dice que todo va muy rápido, que todas las cosas son para ayer, el desarrollo organizacional invita a que evaluemos esa situación y generemos estrategias para disminuir por sobre todo el estrés, que es una enfermedad muy normalizada en el último tiempo, pero que claramente las denuncias por acoso laboral, hay que preguntarle nomás a la Inspección del Trabajo y a Contraloría cómo han ido exactamente, cuántas se han sumado y cuántas se van a mantener en el tiempo si las organizaciones, las instituciones o las empresas no se hacen cargo de esta materia, para que no llegue a denuncia, para que no llegue a licencias médicas. Y no es para asustar, sino más bien para informar de que sí existen técnicas que buscan la prevención. Perfecto, o sea, tú estarías muy ligada a todo lo que es ley Karin también. Sí, sí. Básicamente es en el modelo de la prevención. La ley Karin, como su nombre dice, es una ley, es una parte legal, donde en este caso el Estado de Chile está diciendo, este es nuestro marco de lo que se entiende como saludable y lo que está fuera de ahí debe ser denunciable. El desarrollo organizacional busca llegar antes de eso. Eventualmente puede que ingrese cuando ya hay varios puntos críticos en rojo, por así decirlo, que ya hay denuncia, ya hay maltrato laboral, ya hay me miro feo, ya hay ciertas condiciones. Pero en estricto rigor, quien debe ejercer ese derecho es la misma persona. Eso va a pasar con el tiempo porque es una transición cultural y va de la manito la ley Karin, al menos acá en Chile, porque a nivel internacional no todos los países tienen esta declaración. Así es. Carla, ha sido un gusto, se nos pasó volando esta media hora, pero para quienes quieran contactarte, porque tú haces consultoría, ¿cierto? ¿Cómo te pueden ubicar? Sí, directamente en Instagram, que es Calegra Chile, igual es súper difícil, así que prefiero siempre dar como mi WhatsApp o que me contacten por Facebook, Carla Alegría, ese es como más fácil. Y el WhatsApp es más 569-34-34-4413. Me pueden ubicar ahí para hacer consultas, de hecho, sin costo, para ciertas condiciones que a veces me hablan por situaciones críticas que están llevando en su empresa, porque eso es otra cosa, que en general es la empresa o la institución pública la que elabora un espacio para llevar a cabo el desarrollo organizacional. Es difícil que un trabajador diga, oye, acá falta. Sí, efectivamente puede que sea cierto, pero esto tiene que determinarlo tu jefatura porque es un trabajo en conjunto, no es solamente una atención de psicología clínica, que es lo que a lo mejor algunas personas estarían esperando. Tiene más que ver con el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo. Ya saben, vamos a seguir hablando de este tema, profundizando sobre todo esas listas de expectativas que yo creo que a muchos les va a hacer sentido, pero te agradezco mucho que hayas venido. Ahora nosotros vamos a una pausa y ya estamos de vuelta aquí en el Nunca es Tarde. Nunca es tarde se llama el programa, qué lindo. Nunca es tarde, así se llamaba el de la Paula, sigue con él. Nunca es tarde. Ya, pues nunca es tarde. Uy, tarde. ¿te vienes a sacar fotos del canal? Ah, sí. Parece. No sé quién era.